Buenas noches, amigos. La culpa es huérfana. Se nos acaba de volver Saliagua un contrato que pretendía acabar con los apagones y relevos de carga por las estrepitosas caídas de energía. Y ahora nadie acepta responsabilidad ni puede explicar cómo 5 entidades de gobierno se dejaron pasar gato por liebre con un contrato por más de 5.800 millones de dólares donde uno de los firmantes alegadamente no está autorizado. Y ahora vamos a tener que comenzar de cero, lo que va a conllevar consecuencias, y me acompaña la compañera Valeria Collazo, valga la redundancia. Valeria, tengo entendido que ya es un hecho, Esta noche ya es oficial, la Autoridad de Energía Eléctrica canceló el contrato. Y lo canceló, bueno, un día después de que la Junta de Supervisión Fiscal revocara su aprobación. Esta es la carta, ¿verdad?, donde se comunica la cancelación del contrato. ¿Y por qué lo cancela? Tiene una vía para cancelarlo porque la realidad es que la compañía contratada, el consorcio de Power Expectations, nunca pagó la fianza de cumplimiento de 1.180 millones que tenía que pagar 15 días después de la firma del contrato. Han pasado más de 2 meses. Para que los amigos nos sigan, porque aquí están los personajes principales de esta trama. Obviamente ahí está el SAR Josué Colón. El SAR de Energía y la oficina, ¿verdad?, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Hay una oficina que está adscrita a esa, que se creó para trabajar las subastas que tienen que ver con energía, para que las matrices o subsidiarias de Luma y Genera pues pudieran participar sin que hubiera un conflicto, ¿verdad?, sin que ellos tuvieran que decidir sobre empresas vinculadas a ellos. Así que se crea esa oficina, se le da el contrato a esta corporación que es Osvaldo Carlos. Correcto, Regulatory Compliance Services, que es del licenciado Osvaldo Carlos. Esa oficina, la Oficina Independiente de Adquisiciones, es la que se encarga de hacer la evaluación, de correr la subasta y de hacer la recomendación de la contratación, que en realidad la entidad que termina contratando es la Autoridad de Energía Eléctrica, que dirige la ingeniera Mari Zapata. Y estos son los 3 miembros del consorcio que correcto, Power Expectations, Enchanted Rock, que fue, ¿verdad?, el que desató toda la controversia inicial, y Reyes Contractor Group. Obviamente estos contratos, y estamos hablando de un contrato de casi 5.900 millones de dólares, tienen que pasar por el proceso de evaluación y aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal, así que la Junta también estuvo revisando los detalles de este contrato. La Junta usó una frase bien categórica: irremediablemente viciado, y eso son palabras mayores. Aquí está el contrato, o por lo menos sí, se supone que es el contrato. La portada del contrato, y aquí está, ¿verdad?, lo que hemos hablado de la cantidad, o sea, es una cantidad de dinero. Esto es importante y lo vamos a explicar también más adelante, pero no es que se le pagó esta cantidad a esta compañía cuando se adjudicó un contrato. Ese es el valor máximo del contrato, pero no se le dio ningún pago por adelantado, y el gobierno dice que no se le hizo ningún desembolso relacionado con este contrato. Y esta famosa firma que está aquí, que es la firma más famosa del día de hoy en el país, bueno, desde esta semana que ha comenzado, está Joby Wicks. Esa es la firma obviamente del conflicto. Esa es la firma, ¿verdad?, que aquí había unas cosas pasando tras bastidores, y no es hasta una investigación periodística de Howard Media que se comienza a destapar. Pero vamos a ver un reportaje que recoge muy bien toda esta secuencia. Un contrato de hasta 5.900 millones de dólares que supuestamente nos salvaría de los apagones. Pero el proceso dio tumbos por más de un año hasta que explotó el escándalo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Para entender esta controversia hay que regresar por lo menos a marzo de 2025. Puerto Rico tenía y tiene un problema de generación. El negociado de energía calculaba un déficit de cerca de 800 megavatios y ordenó buscar generación temporera para estabilizar el sistema eléctrico. Estas unidades de emergencia tenían que estar listas y operando en junio del año pasado. Obviamente eso no pasó. Hubo cuestionamientos sobre la primera subasta y se hizo una segunda que también fue adjudicada a la misma entidad, Power Expectations. Aprobamos y adjudicamos en noviembre del año pasado contratos de energía temporera para protegernos en caso de cualquier emergencia. Y la Junta de Control Fiscal vino a aprobar finalmente estas semanas ese contrato. En realidad, la AEE tardó 6 meses en presentar el contrato a la Junta para aprobación. El ente fiscal hizo numerosos requerimientos de información. Había incertidumbre acerca de la capacidad financiera y técnica de Power Expectations y Reyes Contractor Group para el contrato que requería la generación de 400 megavatios en Aguirre. La participación de una tercera empresa era fundamental. Es así que entra en escena Enchanted Rock, cuya capacidad operacional era la que
que hacía viable al consorcio de Power Expectations. En mayo, la Junta autorizó el contrato, pero con condiciones. Estableció hitos de cumplimiento, penalidades por atrasos y exigió una estructura mucho más robusta para garantizar que si el contratista no cumplía, el gobierno tuviera cómo responder. Finalmente, el 10 de junio de 2026, la Autoridad de Energía Eléctrica firmó el contrato con el consorcio de Power Expectations a través de su directora ejecutiva, la ingeniera Mari Zapata. El acuerdo tiene una vigencia de 10 años y un valor máximo estimado de $5.886 millones. Eso no significa que el gobierno le entregó esa cantidad. El contrato establece que la AEE pagaría por la energía que realmente recibiera sin un pago mínimo garantizado. El gobierno asegura que hasta ahora no se ha desembolsado dinero bajo este contrato. Parecía que por fin el proyecto, que había sido catalogado como uno de emergencia, se pondría en marcha. Pero apenas 6 días después de la firma del contrato, abogados vinculados a Enchanted Rock, la tercera compañía que era fundamental, llevaron una alegación muy seria al zar de energía Josué Colón. La matriz de Enchanted, llamada E-Rock, aseguró que no había dado autorización para el uso de su nombre ni firma en ese contrato. Colón refirió esto a la misma entidad que estuvo a cargo del proceso de la contratación, la Oficina Independiente de Adquisiciones, conocida como TRIPPO, presidida por el licenciado Osvaldo Carlo. Supuestamente, TRIPPO comenzó una investigación interna de inmediato. Sin embargo, pasaron varias semanas y el contrato seguía su curso. Power Expectations sustituyó la participación de Enchanted Rock con otra empresa llamada Flotec Industries. No fue hasta que una investigación periodística de Hawal Media reveló los señalamientos que la información salió a la luz pública. Si Enchanted Rock no estaba autorizada a participar, ¿quién es Joby Wicks, la persona que firmó en representación de la compañía? El licenciado Carlo no ha podido contactarlo desde la firma del acuerdo. Que a la Junta de Supervisión Fiscal le tome 10 meses hacer una evaluación, tenemos un problema bien grande. Porque si ellos hubieran levantado esta bandera en octubre del año pasado, en noviembre del año pasado, se hubiera hecho nuevamente un RFP, una nueva resolución, se hubiera adjudicado al que fuera segundo o tercer postor y tuviéramos ya un contrato de generación temporera. Contrario a lo que argumenta la gobernadora, la Junta levantó bandera en varias ocasiones. Además, su revisión debe limitarse al cumplimiento de la ley promesa. No incluye hacer la debida diligencia ni verificación de antecedentes de los contratistas. El proceso depende en buena medida de la información que le entrega el gobierno. En este caso, el proceso competitivo fue administrado por la TRIPPO, adscrita a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Rayos X intentó visitar las oficinas de Power Expectations en Carolina para obtener una entrevista, pero no pudimos ubicarla en la dirección provista por la compañía en el registro de corporaciones. En declaraciones escritas, Power Expectations rechazó de manera categórica cualquier insinuación de fraude en el proceso de contratación. Su presidente, Eddie Echevarría, asegura que Enchanted Rock participó en la negociación e incluyó fotos de sus representantes en visitas a Puerto Rico como parte del proceso. Más allá de esta controversia, el proyecto tampoco estaba avanzando como se había previsto. Más de 50 días después de la firma, todavía no se había presentado la fianza de cumplimiento requerida, de aproximadamente 1.180 millones. Luego del escándalo y 8 semanas después de conocer las alegaciones, Josué Colón hizo un referido al Departamento de Justicia y a las autoridades federales. La Junta Fiscal revocó su aprobación, ordenó a la AEE terminar el contrato y también refirió el asunto a las autoridades. Lo catalogó como un contrato irreparablemente viciado. Queda en el limbo la generación temporera para estabilizar el sistema eléctrico. Bueno, amigas y amigos, esto parece una trama de novela y me acompaña para descifrar esta trama de novela nada más y nada menos que el ingeniero Luis Aníbal Avilés. Bienvenido. Gracias. Un experto en el tema, también el compañero del Nuevo Día, Efraín Montalbán. Bienvenido. Y el compañero Ángel Rosa, el profesor Ángel Rosa. Pero antes de pasar al análisis de ustedes, quisiera que, Valeria, ¿hubo alguna reacción del zar de energía, Josué Colón, que ha sido siempre bien accesible al programa? No, Yolanda, lamentablemente el ingeniero Josué Colón no quiso contestar nuestras preguntas, las cuales le enviamos por escrito a su oficial de prensa. Obviamente se le invitó al programa, las estamos viendo ahí en pantalla. Tampoco dio cara a la persona que firmó el contrato por el pueblo de Puerto Rico, la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica, la ingeniera Mari Zapata. A ella también le enviamos las preguntas y su oficial de prensa se limitó a decir que se las iba a pasar a ella. Así que 2 figuras claves, ¿verdad?, en todo este proceso no han querido contestar preguntas. Quien sí dio la cara fue uno de los protagonistas, el tercero de esta trama, el licenciado Osvaldo Carlo. Vamos a escucharlo.
La Junta dijo que este contrato de Power Expectations está irreparablemente viciado, pero las palabras. ¿Usted está de acuerdo con eso? Las expresiones de ellos, yo entiendo que están relacionadas a las alegaciones que está haciendo E-Rock, porque estos contratos pasan por una serie de aprobaciones, incluyendo la Junta de Supervisión Fiscal. Y Enchanted Rock estuvo en este mismo conference donde está sentado ahora mismo, múltiples ocasiones. Y sus ejecutivos. Todo esto tiene minutas y la gente que viene a estas reuniones firman y demás. Así que los tenemos aquí en reuniones, los tenemos en el field, los tenemos en reuniones que hubo hasta con, no me acuerdo si con el mismo SAL, pero sí, nosotros sabíamos quién eran ellos, conocemos su historial y la transacción se discutió con ellos en múltiples ocasiones. ¿Estuvo Joey Wicks aquí? No, nosotros no sabíamos de la existencia de ese señor. ¿Y cómo es que entonces aparece después firmando el contrato el 10 de junio? Es una persona que la ley permite que estampe una firma para dar fe de que la persona que está firmando allí fue autorizada por la compañía. O sea, nosotros recibimos ese documento, conocimos de la existencia de este señor Wicks poco antes de la firma. En el caso de Joey Wicks, que aparece como representante, pues con una búsqueda sencilla, hay poco historial de la persona y lo que aparece, si en efecto es la misma persona, pues una persona con problemas con la justicia y demás, si ustedes no hicieron ese tipo de corroboración. Porque tú estás partiendo de la premisa que hay que hacer ese tipo de diligencia con un firmante. Y las personas que son autorizadas para la compañía para firmar, nosotros no le hacemos un background investigation. Como si tú, operaciones del Caribe, o sea, no simplemente con un firmante autorizado. Pero también pudo haber sido la secretaria de la corporación, o la secretaria del presidente, que firmó el documento. Pero en el caso de el director de operaciones del Caribe, un proyecto... Seguro, pero ya se habían llegado a todos los acuerdos. Esta fue una firma electrónica que este señor da en un proceso que finalmente lleva a cabo PREPA. Que si los abogados de PREPA hubiesen tenido problemas con eso, pues nos lo pudieron haber notificado. Al día de hoy, Enchanted Rock no se ha comunicado con nosotros después de la firma del contrato. No tenemos ninguna comunicación de Enchanted Rock alegando alguna irregularidad. ¿Se reunieron y negociaron con Enchanted Rock o con personas que se estaban haciendo pasar por Enchanted Rock? Con Enchanted Rock. Todos tenemos los oficiales que vinieron a Puerto Rico son de Enchanted Rock. ¿Asume responsabilidad en que el chequeo del trasfondo, el due diligence no se hizo? ¿De qué due diligence tú hablas? De la verificación de Enchanted Rock, porque evidentemente, Pues, ¿verdad? Hay hace la matriz. Bueno, esa es la matriz, no Enchanted Rock. En ningún momento esta gente han dicho que no estuvieron aquí. ¿Ha vuelto a tener comunicación una vez surge esta alegación? No, porque ellos tienen un staff de abogados y yo tengo que seguir las reglas del juego, que pues mira, los abogados son los que están a cargo, son los con los que nos comunicamos. No han rechazado esas alegaciones hasta el momento. Y directamente Enchanted Rock, no. La matriz de ellos, E-Rock, sí. Lo que nosotros llevamos a cabo aquí es lo que se lleva estándar en la industria. Tú no puedes decir siempre, ocurrió el fraude porque alguien falló, porque esa no es la realidad de la vida. Los fraudes... Si no fallaron, fueron defraudados. Si es verdad lo que dice esta compañía, pues hubo un fraude y eso los fiscales federales en su día, el Departamento de Justicia, lo tienen que determinar. ¿Por qué ante unas alegaciones tan serias, ¿verdad?, de fraude, no se tomó alguna medida con respecto al contrato en ese momento? Ha pasado mucho tiempo desde 16. Bueno, ¿por qué no se tomó alguna acción con Power Expectations, por ejemplo, que lidera el consorcio? ¿Por qué se le permitió sustituir a Enchanted Rock por otra compañía? Porque tú me estás hablando de acciones posteriores a la firma del contrato. Una vez tú tienes un contrato, el contrato tiene disposiciones para establecer cómo ese contrato se puede romper. Pero si se notificaba a la Junta, por ejemplo, la Junta podía revocar su aprobación, que fue lo que sucedió finalmente. Pero la Junta, tú entiendes que es supervisora de este trabajo, de lo que estamos haciendo nosotros. Y ante toda esta situación ha decidido revocar su aprobación, pues quizás esa era una herramienta que tenían en ese momento, notificar. Mira, claro, pero lo que te quiero decir es que nosotros tenemos una línea de supervisión, tenemos unas personas que nosotros tenemos que comunicarle
cualquier evento. Y en esa línea de comunicación no está la prepa, no está la Junta de Supervisión Fiscal. Hubo cabilderos abogando compañía. Bueno, con nosotros no. Yo no te puedo decir que ningún cabildero, y muchos me conocen a mí, van a venir a buscar hacer algún tipo de, ¿verdad?, de traqueteo. Mira, no, considera esta compañía la mía porque tú me conoces, ese tipo de cosas. ¿Sabes que al principio se decía que este señor no existía? Pues corroboraron la existencia de este señor. Exactamente. Y ahí nos dimos cuenta que esa alegación no era correcta. ¿Y es el mismo que hemos visto que tiene un caso en la Fiscalía Federal de Nueva Jersey? Yo pienso que podría ser, yo no lo descarto, pero yo le presenté a los federales lo que nosotros pudimos recopilar. Los contratos que usted tiene a través del seguro del Estado y demás. Y la pregunta es si no crea un conflicto de interés para este ente que se supone que sea independiente, pues que usted tenga otros contratos con el gobierno. Pues mira, yo no veo por qué, porque hay empresas que tienen más de un contrato que con el gobierno y no representan conflicto. Sí te puedo decir que el contrato que tiene que ver con el Fondo de Seguro del Estado es un contrato del 2007. Ahí me buscaron como inversionista y yo hice mi inversión allí. Y había un grupo de personas envueltos en esta entidad. Que tú me digas que eso representa un conflicto porque se le da servicio al gobierno. No sé, yo creo que no veo por qué puede ser un conflicto. ¿Quién falló aquí? ¿Qué falló? Yo no creo que cuando hay eventos de fraude es porque alguien falla. Y tú puedes aprender de esos eventos. Lo que pasa es que de búsquedas simples en Google, pues surge que no hay mucha información disponible de estas compañías ni de sus miembros. Entonces, pues, desde afuera. O sea, que tú dices que... Tú dices que el negociador de energía debió haber buscado Google. Y estás diciendo que la Junta de Supervisión Fiscal, porque todos tienen Google, debieron haber buscado Google. Y eso que encontraron en Google... Pero Triplefield es quien tenía... Está bien, pero nosotros no contratamos. Nosotros hacemos recomendaciones. Quien determina esto son estos entes. Y si esas dudas que tú traes ahora no las hubiese traído la Junta de Supervisión Fiscal, o no lo hubiese traído el negociador de energía, o nos trae cualquier otra entidad que está envuelta en esto, pues hubiésemos hecho ese research adicional. Pero la Junta y el negociador de energía estuvieron conformes con todo lo que nosotros les sometimos. Pero estaba descansando en la recomendación de la entidad que se designó para eso, ¿no me equivoco? Pues no. ¿Tú crees que ellos no hacen su propia evaluación? ¿Tú no crees que allí tienen... ¿Tú no crees que allí... Que hace no, mayor. Se creó para eso. Mira, si tú dijeras eso allí, se formaría revolú, porque ellos tienen sus abogados, ellos tienen sus expertos en Puerto Rico en energía. Nosotros hemos tenido... O sea, que para usted la responsabilidad recae, por lo menos parcialmente, en los entes, en el ente fiscalizador. Aquí sí es que existe una responsabilidad, porque voy por tu línea, que dice, aquí pasó algo malo, alguien fue responsable. Vamos a buscar quién fue el que es responsable. Mira, aquí hay muchas entidades que participaron en este proceso y se utilizaron los procesos estándares que se utilizan en la industria. Bueno, ya escucharon al licenciado Osvaldo Carlos, que corrió el proceso de la subasta y del contrato. Yo nunca había visto al licenciado Osvaldo Carlos, ex fiscal federal, tan evasivo y contestando preguntas con preguntas. O sea, me parece que no estaba siendo responsivo, como dicen los abogados, y me gustaría una reacción de ustedes, en este caso ingeniero, ¿cómo se explica este enredo? Gracias por ingeniero, doctor, pero no soy ingeniero. Mira, después de ver a Osvaldo Carlos, a quien admiro y he conocido, mi recomendación a Osvaldo Carlos, a José Colón, a Francisco Dómenes, a la gobernadora, es que busquen abogados. Aquí el problema no es quién firmó y si el que firmó a lo último, no nos podemos concentrar. Aquí hay un proceso de 1 año y medio donde escogieron desde el principio una compañía que no tenía la capacidad económica. La Junta se lo dice, entonces buscan este consorcio. Montan un consorcio a última hora, compiten 2 compañías, una multinacional y una compañía grande que sabe hacer esto, que demandan en los tribunales diciendo que los trataron, que el escogido, que esta subasta estaba amañada. Se salen del proceso porque se cansan de bregar con Puerto Rico y le adjudican este contrato para expectation y lo firma una persona y no hacen el due diligence mínimo.
No se trata de quién cabildió desde afuera. Se trata de quién estaba cabildeando por Power Expectation dentro del gobierno. Ese es el problema. Y por eso, si están pidiendo una investigación, que contraten abogados. Antes de continuar con los demás miembros del panel, Valeria, hay una última hora en este tema. Hay una carta que está enviando la Junta hace apenas unos minutos donde pues hace unos señalamientos, ¿verdad?, de una carta que tomó conocimiento la Junta ahora, donde se hace un señalamiento aparentemente directo. No la podemos ver en detalle porque salió mientras estábamos al aire aquí en Rayos X, pero se la dirige al SAR de Energía, a Osvaldo Carlos y a Mari Zapata, y entiendo que tiene que ver con la firma y la posible falsificación de la firma en el contrato de una persona haciéndose pasar por Enchanted Rock. Bien, bueno, parece que la Junta logró verificar que la firma fue falsificada. Ángel, tu impresión. Bueno, pues si la Junta logró verificar eso y la carta que esta mañana envió va por esa línea, yo creo que la Junta está sometiendo el pliego acusatorio de este caso. Ahora, aquí a mí hay algo que me preocupa mucho viendo las contestaciones que dio el amigo Osvaldo Carlos, que obviamente pues tiene que estar tratando de justificar lo que su compañía, que fue contratada para que esto no pasara, ha pasado, ¿no? Y es que el proceso que está diseñado desde el cuatrienio pasado, y estos contratos vienen corriendo desde el cuatrienio pasado, es decir, esto es una cosa de largo tracto desde que se privatizó el sistema eléctrico en Puerto Rico. Está de manera que está tan fragmentada la toma de decisiones y la intervención en las negociaciones y en las conversaciones con los prospectos de los contratistas, que daría la impresión que el propósito es que no se puedan adjudicar responsabilidades. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que una contratación pública que termina siendo un fiasco y un posible fraude no se puede identificar quiénes son los responsables? A mí me llama la atención que él le contestaba a Valeria, bueno, yo no tenía que buscar, si yo hubiese buscado por Google, los demás tenían que buscar por Google, distribuyendo la responsabilidad. Mi primera transacción en Puerto Rico como abogado en 1994 fue el superacueducto. Yo era un abogado que recogía maletas y estaba pendiente del fax. Todos estaban presentes firmando. Tú tienes un contrato de 5.800, casi 5.900 millones, y tú no le puedes decir a esta gente, móntate en un avión y vamos a firmar aquí y vamos a hacer un show mediático por eso. Detalle importante, cuando se le presentan los documentos a la Junta, se dice que va a firmar fulanito de tal, y después el contrato aparece firmado por otra persona, sin que se notifique, ¿verdad?, por qué ese cambio. Tú le has dado seguimiento, Efraín, a esta noticia también, sí. Tu impresión. Sí, la realidad es que desde que trascendió todo, la sección de negociación en el Nuevo Día, lo que hemos hecho es entrar en los méritos, ¿no?, de quien está liderando este consorcio, que es Power Expectation, y esas simples búsquedas en Google sí dan resultados. O sea, desde la dirección física, desde ir allá y no encontrar ningún establecimiento identificado, y llegar a una zona residencial más bien, que uno esperaría que una empresa que se va a llevar 5.887 millones de dólares va a tener una sede... Es cuestión de récord público. Ubicada, este señor de Echevarría fue convicto por agredir a un policía y le echaron 30 meses de cárcel. Eso está en los récords públicos de Florida. Eso nada más descualifica a la empresa. Y sobre todo aquí habiendo tenido las experiencias de Whitefish, de las pruebas de COVID y otros eventos con contratos importantes. Y además se trataba de un contrato, como dice Osvaldo al final, gubernamental. Es decir, esto tiene que estar a prueba de bala, porque al final, aunque el dinero a lo mejor lo tenían que poner al principio los inversionistas, se le iba a retribuir con pagos de fondos públicos. Además, no es la primera vez que otra vez, o sea, el año tan reciente como el año pasado, ocurrió que la Junta tuvo que parar el contrato con New Fortress y tuvieron que reestructurarlo porque era un contrato, prácticamente explicaba la Junta que era casi con viso de fraude. Bueno, y monopolista, y lo es todo. Correcto. Ahora, nos quedamos
ahora mismo, como esto viene del año pasado, el año pasado no hubo la solución a los apagones y a los relevos de carga, que era supuestamente este contrato el que se estaba trabajando. Este año tampoco lo tenemos. O sea, esto prácticamente nos lleva al punto cero de nuevo para negociaciones. Esa es la gran tragedia. Esa es la gran tragedia para todos nosotros. Por eso me parece que un punto importante en la carta que hoy la Junta le dirige a la gobernadora y a los demás funcionarios es ¿cuál es el plan B? Es decir, ¿qué vamos a hacer para que en un tiempo razonable Puerto Rico pueda tener esa energía temporera que es por una década? Tampoco estamos hablando de que esto es para un par de meses. Ángel, ese es el modo, perdóname, ese es el modo operandi de la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando yo fui presidente, me trajeron un contrato de una compañía, esto antes de la ley federal, cuando era autoridad, que iba a hacer unos molinos de viento. Y cuando me lo traen para la aprobación a la Junta, yo pregunto, ¿y quién es esta compañía? Me dijeron, una compañía canadiense. ¿Y quién es la persona que está? Es un señor. ¿Dónde están los estados financieros de esta compañía de los últimos 5 años? Y resulta que era un individuo que bajo la ley Pulpa negoció, y como ellos dicen, pues tengo la obligación de negociar, negocié con una persona que no tiene la capacidad. Y ¿cuál es el truco? Se viran y le venden el contrato a Power Expectation, se lo viran y se lo venden en Chantes Rock, y en que entonces se lo iban a vender a Cogentrix. Ese es el modus operandi de las corporaciones públicas en Puerto Rico, lo que aprendió Josué Colón. Esta noche Power Expectation envió una carta a la Junta señalando que se le violentaron los derechos, que supuestamente hay un conflicto entre los bufetes que trabajaron, los bufetes que orientan y que asesoran a la Junta, O'Neill, Borges y también McConnell. Claro, pero algo bien interesante que surge de esa comunicación de Power Expectation es que pues no da detalles de cómo se dio el escogido de esta nueva otra compañía Flotec, que según la carta de la Junta que trascendió, la sustituta fue 2 días después que se firmó el contrato, y tan siquiera la autoridad sabía, como un conejo de la manga. Exactamente, tampoco se notificó a la Junta de Supervisión Fiscal, o sea, y todo esto tenía conocimiento tanto la APP como la TPPO, y no se notificó a ninguna de las dos entidades. Un detalle importante, y lo recoges en tu nota de hoy, es que si bien lo sabía la TPPO y la Alianza Público-Privada, no lo sabía la AEE, que es la entidad contratante. Pero ¿cómo es posible eso? Si la que va a firmar el contrato es la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, que una compañía privada que está contratando a nombre de la autoridad, porque eso de que nosotros recomendamos, vamos, lo que dice es que esta es una entidad independiente que lleva a cabo el proceso prácticamente, y ese es otro problema, pero el riesgo es totalmente del gobierno. La compañía privada entonces no responde. Entonces, tú vas a llevar a cabo todas esas transacciones que son parte del proceso de contratación, y no vas a notificar a la persona que va a firmar el contrato. A mí me parece eso muy irregular. Claro, que yo también pienso que la directora ejecutiva también pudo haber preguntado y no firmar simplemente a ciegas. ¿Dónde está la Junta de Gobierno de la Autoridad? Eso no lo vio la Junta de Gobierno. Doctor, ¿qué le parece esto? Este silencio de la AEE y del SAR de Energía. Bueno, es que el contrato lo firma la directora ejecutiva, pero lo tiene que aprobar la Junta de Gobierno. ¿Dónde están las minutas de esa reunión de la Junta de Gobierno? Me imagino que ¿Qué preguntas hicieron? Que saldrá algún jefe de la Junta de Directores diciendo lo mismo que pasó con Acueducto cuando el plan de racionamiento. Ahora, estamos a la merced, o sea, de aves de rapiña en medio de toda esta quiebra de Puerto Rico. Esto es lo que está pasando. O sea, estamos ahora a merced de aves de rapiña que no sabemos de dónde surgen, y de momento el fraccionamiento del gobierno con filtros que no funcionan. Hay 2 estándares, ¿verdad? Los estándares de fiducia. Las juntas tienen un estándar de fiducia de debido cuidado. Do care. Eso es claro, eso está en los papeles del Contralor, en el boletín que nos da el Contralor cuando llegamos a la Junta. Debido cuidado. Se violó el debido cuidado por parte de los miembros de la Junta. Obviamente los ejecutivos que entraron en este contrato hay un delito, que es claudicar al deber público. Claro, negligencia. Una cosa es negligencia y una cosa... Aquí esto raya, si es negligencia crasa.
Yo no quiero decir que es criminal porque hay que probarlo. Pero, oye, pero crasa a ciertamente. la pregunta de Yolanda de si estamos al acecho de aves de rapiña, la contestación es Puerto Rico siempre ha estado al acecho de las aves de rapiña. Por eso el proceso de contratación es tan riguroso y es tan cuidadoso, porque, vamos, lo que está ocurriendo aquí, además de que hay un montón de aves de rapiña que quieren hacer mucho dinero, es con la desesperación de Puerto Rico. Están aprovechándose de la desesperación que tiene Puerto Rico de generar el capitalismo del desastre. El capitalismo funciona así. Profesor, por esa misma línea de las aves de rapiña, la pregunta que nos hacemos los periodistas, y se le hizo a la Junta también la carta de... ¿Hay cabilderos aquí? No tiene que mencionar, pero... Pero bendito sea. Hay cabilderos desde adentro. La pregunta central de la Junta de Control Fiscal es ¿quién cabildeó? ¿Quiénes cabildearon? ¿Quiénes se reunieron? Pero la Junta sabe la contestación. ¿Y cuál es la contestación? Bueno, la Junta lo que quiere es que se pongan en récord. Porque, como dice Luis Aníbal, aquí hay cabilderos no registrados operando desde adentro del gobierno y hay cabilderos de los que todo el mundo conoce. Y estaban impedidos de tener cabilderos por cuestiones federales. Pero tienen en su mente a alguien cuando están contestando esa pregunta ustedes. Hay mucha gente. Es que de verdad que eso no es la contestación. El problema es que aquí la responsabilidad son los representantes gubernamentales que no hicieron su trabajo. La responsabilidad. Hay mucha gente, no googlearon siquiera lo mínimo, lo básico. Que han subido por esa escalera en estos días. Bueno, gracias, compañero. Bueno, amigos, todo eso indicar que el gobierno pues se apresta a darle luz verde al controvertible proyecto de esencia de Cabo Rojo y en breve le decimos más y ya regresamos.